De nuevo estamos juntos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo para adorar y bendecir a Jehová Dios de los ejércitos. Te damos la bienvenida, estamos muy contentos, hermano, hermana, que estás con nosotros, amigo, amiga. No solo los que están en este momento ya conectados o que se conectarán en los próximos minutos, sino aquellos que estarán de manera diferida, gozándose en la adoración, reconociendo que la presencia de Dios está a nuestro lado, al lado tuyo, al lado mío, porque Dios está aquí y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Gózate en esta hora en exaltar tu nombre, en su nombre, regocijarte en su presencia y alabarlo y bendecirlo, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A Jesucristo en mi corazón, desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón, desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. El espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. El espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Y ahí no me lo quita nadie, y ahí no me lo saca nadie, porque yo le pertenezco, me compró a precio de sangre. Y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo. Me siento súper contento cuando adoro al maestro. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Y con todo el amor le mando a mi papá y a mi mamá. Aquí está su hijo cantante. Tan alegre, ¿dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, los que se han conectado en los últimos minutos, pues un saludo para ellos también. Estamos unidos en un mismo sentir en la familia Reconciliación. Le damos la bienvenida, Y nuestro tema de hoy es conociendo al dictador. Un tema bíblico interesante, como todos los temas que son bíblicos, ¿verdad? Vamos a estar en la Biblia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ilumine y Él nos dé a cada uno de nosotros lo que necesitamos para glorificar su nombre. Él quiere hablarnos porque la palabra de Dios nos la ha dado, la Biblia, para que nosotros escuchemos la voz de Dios.
Vamos a orar al Señor. Padre amado y Señor nuestro, alabamos tu bendito nombre, Jehová Dios de los ejércitos, porque solo tú eres digno de gloria y de alabanza. Te alabamos por permitirnos acercarnos, congregarnos en el nombre del Señor, más allá de la frontera de los países, más allá de las paredes de los lugares de reunión, Señor, para hacer un mismo sentir y un mismo corazón, pidiendo que la presencia real de Dios, el Espíritu Santo, esté manifestándose allí en cada uno del corazón, de los corazones de tus hijos, Señor, que nos hemos congregado para adorarte y para bendecirte, Señor. Recibe nuestra adoración, Padre, porque solo tú la mereces. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo les voy a invitar a leer la Biblia, así que vamos a buscar la Biblia en el libro de Proverbios y vamos a leer en Proverbios los versículos 17 al 23 del capítulo 16. Búsquelo en su Biblia, léalo en su Biblia y léalo al estilo de la familia Reconciliación, en voz alta, de forma audible. Así que leemos Proverbios capítulo 16, versículos 17 al 23. Y la Biblia dice así: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Amén.
santo, santo es Él. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia, exaltándote y glorificándote, buen Dios, porque solo tú eres Dios, el único que merece la adoración. Ese es el propósito por el que nos hemos congregado, Señor, para rendirte adoración, alabanza y bendecir tu nombre, Señor. Y ahora, nuestro amado Dios, que nos disponemos a abrir la Biblia, que es tu palabra, pedimos, Señor, que tú nos des la iluminación de Dios, el Espíritu Santo, para poder no solo entenderla, sino para aplicarla en nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, nuestro tema de hoy es conociendo al dictador. ¿Y te has preguntado cuál fue el peor pecado que cometió el rey David? Seguramente responderás: cometer adulterio con Betsabé y hacer que mataran a Urías, el esposo de ella. Ciertamente, los pecados de adulterio y asesinato unidos al engaño son graves y no podemos tratarlos a la ligera. Pero el rey David cometió otro pecado que incluso tuvo mayores consecuencias. Debido al adulterio de David murieron varias personas. Murió Urías, murió el niño, fruto de ese pecado, Amón y Absalón. Pero debido al otro pecado del rey David murieron 70,000 personas. Cuando David confesó sus pecados de adulterio y de asesinato, dijo: he pecado. Pero cuando confesó ese otro pecado, dijo: he pecado gravemente. ¿Y cuál fue ese otro pecado del rey David? ¿Y qué papel jugó el diablo? Es decir, el gran dictador. Yo les voy a invitar a buscar ahí en el libro Primero de Crónicas, capítulo 21. Y en Primero de Crónicas, capítulo 21, vamos a estar viendo los versículos 1 y 2, 7 y 8 y 14 al 19. Primero de Crónicas, capítulo 21, versículos 1, 2, 7 y 8, 14 al 19. Dice así la Biblia. ¿Ya la tienes? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, ya que los príncipes del pueblo y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho. Jehová Dios, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y ahí encontramos en este tema de conociendo al dictador el primer punto. Mi amado hermano, tu voluntad es el objetivo del diablo. Ese gran dictador quiere atacar tu voluntad. La meta del diablo
siempre es llegar a la de tu voluntad y dominarla. Puede comenzar engañando la mente, como lo hizo con Eva, o atacando el cuerpo, como fue el caso de Job. Pero en última instancia debe alcanzar la voluntad. Sin embargo, en el caso del rey David, el diablo eludió su mente y eludió su cuerpo, concentrando su estrategia en un demoledor ataque sorpresa contra su voluntad, venciéndole así. La mente de David no fue víctima de un engaño. Cuando se rebeló David contra Dios, tenía los ojos bien abiertos. David tampoco estaba sufriendo, sino que de hecho su reino estaba en muy buena forma. Había logrado un buen número de importantes victorias y disfrutaba el rey David de un alto grado de popularidad y de éxito. Si el rey David, mi amado hermano, hubiera sido engañado o se hubiese encontrado asaltado por el sufrimiento, tú y yo podríamos tener cierto motivo para simpatizar con él. Pero ese no fue el caso. Jamás debemos subestimar la importancia de la voluntad en la vida cristiana. Hay demasiados creyentes que tienen una religión intelectual que satisface la mente, pero no transforma la vida. ¿Cierto? Son capaces de debatir la Biblia, como decía un profesor que yo tuve, comer griego, escupir hebreo, ¿verdad? Incluso discutir sobre ella. Pero cuando entran en la esfera de la práctica, fracasan. Otros cristianos tienen una religión emocional que se compone de sentimientos cambiantes. A menos que se encuentren en un buen momento emocional, sienten que Dios los ha abandonado. Pero Dios quiere que todo nuestro ser interior esté entregado a Él. Una mente inteligente, un corazón ferviente y una voluntad obediente. Escucha bien, una mente inteligente, un corazón ferviente y una voluntad obediente. Nuestra obediencia debe ser inteligente y debe estar motivada por un corazón amoroso hacia Dios. La vida cristiana es básicamente una cuestión de voluntad. Hemos de amar al Señor, dice la Biblia, con todo nuestro corazón, nuestras emociones, con toda nuestra mente, el intelecto y con todas nuestras fuerzas, la voluntad. El Espíritu Santo desea enseñar a nuestra mente por medio de la Biblia e inspirar en el corazón emociones santas para luego fortalecer la voluntad para que tú y yo hagamos no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Un cristiano comprometido ora tanto si tiene ganas como si no las tiene. Obedece a la Biblia independientemente de sus propios sentimientos. El cristiano que depende de sus emociones, escúchame bien, se pasa la vida subiendo y bajando, como si estuviera en una montaña rusa religiosa. Pero el cristiano que se asienta en la base del poder espiritual de la voluntad lleva una vida cristiana coherente y un ministerio firme que no se ve amenazado por las circunstancias cambiantes alrededor o por los sentimientos. Tu voluntad es importante porque ayuda a determinar tu carácter. Las decisiones moldean el carácter y son las que marcan la pauta en tu vida. Puede que te sientas tentado, y quien no lo ha estado, a echar la culpa a las circunstancias, los sentimientos o incluso a otras personas. Pero esto es excusa y solamente simple excusa. Lo que debe dirigir nuestra vida es la voluntad. Tú fuiste salvo cuando dijiste, esta es mi voluntad. Respondiste así al llamado de la gracia de Dios y crecerás y servirás a Dios cada día diciendo, hágase tu voluntad, oh Dios. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos creen que el amor cristiano es un sentimiento. Cuando no lo es una voluntad. Se nos ordena que nos amemos los unos a los otros. Y Dios no le da orden a nuestros sentimientos, pero sí tiene el derecho de ordenarle a nuestra voluntad. ¿Qué significa el amor cristiano? Bueno, significa sencillamente que vamos a tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Y esto implica voluntad. Y déjenme decirles algo. Les confieso que hay creyentes que los amo como cristianos, pero que no me gustan como personas.
y no quisiera vivir con ellos ni cerca de ellos, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios los trato del modo que Dios me trata a mí y procuro mostrar el amor de Cristo. Y esto entonces, pues, repetimos, es cuestión de voluntad. Miren, el pecado original del diablo, de Lucifer, tuvo que ver con la voluntad. Si usted se vuelve a leer Isaías 14, versículos 12 al 14, Isaías 14, 12 al 14, va a ver que el diablo usa 5 veces verbos que indican voluntad en este pasaje en tiempo futuro. Y ahora intenta Satanás duplicar el pecado que él cometió en nuestra vida y lo conseguirá si no tenemos cuidado. El diablo es el príncipe de este mundo. Y tú y yo, mi hermano, somos extranjeros rebeldes que vivimos en el territorio del diablo. Y dado que no somos ciudadanos de esta tierra, sino ciudadanos del cielo, obedecemos las leyes celestiales y nos sometemos a un Señor celestial. El diablo desea que tú y yo le adoremos y le sirvamos y quiere que nuestra voluntad esté sometida a la suya. ¿Y qué armas usa para esto? ¿Cuál es el arma que él usa? Bueno, el arma que él usa es el orgullo. El diablo utiliza el orgullo. Miren, el rey David se sintió importante cuando el diablo se le acercó con la sugerencia de que se censara al pueblo. Si usted se lee primero de Crónicas, capítulo 20, se nos habla de cierto número de grandes victorias del rey David. Incluso la captura de una corona que fue colocada sobre su cabeza. Este rey consiguió muchas victorias, pero perdió la guerra porque el diablo utilizó esas victorias para inflar el ego de David y llevarle a rebelarse contra Dios. El adulterio de David con Betsabé fue un pecado de la carne, pero cuando decidió censar al pueblo, su pecado fue espiritual. Dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, búscalo en tu Biblia, 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los cristianos, tú y yo, no deberíamos caer en pecados de la carne ni en pecados del espíritu. Pero aquellos que no sean culpables de pecados carnales, como el adulterio, la fornicación, la gula, etcétera, no deberían condenar a los otros, porque puede ser que ellos mismos sí sean culpables de pecados espirituales. Y te voy a recordar la parábola de Lucas 15. El hijo pródigo era culpable de pecados de la carne, pero su hermano mayor, su hermanito, él estaba allí siendo orgulloso, crítico e inexorable, que eran pecados espirituales. Vale la pena tener en cuenta que el pecado del rey David de censar el pueblo dio como resultado que murieran 70,000 personas. Su pecado de adulterio provocó la muerte de 4. Y hay algo interesante. Las iglesias son muy rápidas en juzgar y condenar a los que caen en pecados de la carne, pero no lo son tanto en juzgar y disciplinar a los miembros, especialmente si estos miembros son líderes, si son de los que aportan muchas ofrendas, de los que son muy importantes, pero que son culpables de pecados del orgullo. Por ejemplo, yo no he visto en todos mis años de pastorado disciplinar o entrar en contra de una persona por pecado de murmuración o por pecado de chisme o por orgullo o por terquedad o murmuración o celos o competencia o por creerse mejor que los demás. Hasta cierto punto, el orgullo forma parte de todas las tentaciones del diablo. ¿Cuál fue la oferta que le hizo a Eva? Seréis como Dios. Job tuvo que escuchar las críticas de sus amigos y él se preguntaba por qué Dios no aparecía para justificarle. Cuando el diablo tentó a nuestro Señor Jesús, intentó apelar al orgullo. Dice allí el pasaje en Mateo 4, 8 y 9. Búscalo en tu Biblia. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Este es uno de los peligros de los grandes éxitos.
A los que se le ha concedido mucho tienen que luchar intensamente contra el orgullo. Si Dios te ha dado mucho, si Dios te está usando en ministerios maravillosos, si Dios te está usando para proclamar su palabra, si Dios te está usando para alcanzar a otros, ten cuidado. Ten cuidado porque hay una lucha contra el orgullo. El orgullo glorifica al hombre y le arrebata a Dios la gloria que solo le pertenece a Dios. El orgullo es un arma que el diablo maneja con mucha habilidad. Y esto explica por qué el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 5, 5 y 6. Primera de Pedro 5, 5 y 6. Búscalo en tu Biblia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué era tan malo en el hecho de que David censara al pueblo? Después de todo, Moisés ordenó que hubiera un censo anual. Eso aparece en Éxodo capítulo 30, versículos 11 al 16. Pero lo hizo como un recordatorio a la nación de que había sido adquirida por Dios. Dice ahí el pasaje en Éxodo que todo hombre de 20 años o menor tenía que entregar medio shekel como rescate o dinero por su rescate. Y era una manera de reconocer la gran liberación de Dios para con ellos, que los había sacado de Egipto. Y en el versículo 12 de Éxodo 30 encontramos que Moisés añade una advertencia para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Cuando David censó al pueblo, lo hizo para su propia gloria, no para la de Dios. Lo que motivó el censo fue la palabra del rey y no la de Dios. Y aún Joab, que no era muy bendito, como dicen mis hermanos puertorriqueños, rechazó la orden del rey. Lo que motivó las acciones del rey David fue su orgullo. El diablo tomó control de la voluntad del rey, infló su orgullo y lo llevó a pecar. El dictador espiritual sabía que David se sentía victorioso e importante y aprovechó la coyuntura. Yo estaba pensando cuando meditaba en este pasaje, una experiencia que tuve hace unos años. Alguien vino a visitar cuando nos reuníamos de manera presencial, nuestra iglesia bautista Reconciliación. Y al terminar el culto, fue un culto entre semanas, la persona se acercó a mí y me dijo: siervo, usted es el ángel de Dios en este lugar. Usted es el que, imagínate, quería inflarme. Y yo dije: Dios mío, ayúdame. Y yo le dije: ¿quiere que le diga algo? Me dijo: sí, cómo no. ¿Usted quiere saber quién es el más pecador que tiene esta congregación? Imagínense, ¿quién no le interesa ese comentario, por decirlo así? Y esa es una cosa: el más pecador de esta iglesia soy yo, que soy el pastor. Y necesito la gracia de Dios todos los momentos y todos los días de mi vida. Esa fue una buena solución que Dios me dio para resolver ese problema. Y esto aplica por qué Pablo amonestó a la iglesia primitiva a que no pusiera a creyentes nuevos en el liderazgo espiritual. Dice allí en 1 Timoteo 3:6, Pablo dijo: no un neófito, no un nuevo, no sea que envaneciéndose o llenándose de orgullo caiga en la condenación del diablo. El diablo le susurra al nuevo creyente que se le confía un ministerio: ahora estás en un lugar importante. Y no pasa mucho tiempo antes de que su orgullo tome el control y se convierta para un problema, como un problema para todos. El apóstol Juan tuvo esa misma situación con los líderes en la iglesia de su época. Ahí en 3 de Juan, versículo 9, dice: escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Imagínense, este Diótrefes rehusaba aceptar las palabras de un verdadero apóstol de Jesucristo. Pablo tenía algo que decir sobre esta actitud. Dice allí en el pasaje de 1 Timoteo capítulo 6, búscalo en tu Biblia, versículos 3 al 5, 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El deseo del diablo es trabajar dentro de la iglesia, obstaculizando su ministerio. Y para conseguir este objetivo debe trabajar en y a través de
presuntos cristianos. Y el orgullo es una de sus armas principales. Si es capaz de conseguir que un pastor, un líder se enorgullezca de la manera en que predica, o de un maestro de cómo enseña, o de un diácono o un líder por su experiencia y su liderazgo, entonces el diablo tendrá un punto de apoyo desde donde lanzar sus ataques. El rey David acarrió la muerte y la tristeza a Israel únicamente por ser orgulloso. ¿Qué se propone el diablo? Bueno, lo que se propone el diablo es hacerte a ti y a mí independientes de Dios. Él quiere hacerte independiente de Dios. El hombre es una criatura dependiente. Debemos depender de Dios, porque como dice la Biblia, en Él vivimos y nos movemos y somos, Hechos 17:28, y del prójimo para mantenernos en vida. La esencia del pecado consiste en intentar independizarse de Dios, y nos hace pensar que somos los creadores y no las criaturas. Implica que le creemos al diablo la mentira de seréis como Dios. Y si el diablo consigue que tú y yo actuemos y pensemos independientemente de la voluntad de Dios, entonces podrá controlar tu voluntad y podrá controlar tu vida. Pensarás que estás actuando libremente, lo cual forma parte del engaño diabólico, pero en realidad no estás libre. Vas a estar actuando bajo las órdenes del príncipe de este mundo, es decir, del diablo. La voluntad de Dios, mi amado hermano, es lo más importante en la vida del creyente. Como engañador que es, el diablo intenta hacer que ignores la voluntad de Dios. Como destructor, procura que esa voluntad te haga sentir impaciente. Y en ambos casos, la voluntad de Dios no estará activa en tu vida. Pero incluso si el diablo no engaña tu mente y no ataca tu cuerpo o no te hace sentir impaciencia, intentará controlar tu voluntad por medio del orgullo. De modo que piensas y actúes independientemente de la santa voluntad de Dios. Cada vez que actuamos en desobediencia a la voluntad de Dios, manifestamos orgullo e independencia. Puede que no se trate de un asunto súper, el matrimonio, una decisión si tener un hijo o no tenerlo. Puede ser que sean cosas triviales, pero todo lo que sucede en nuestra vida es importante para Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida es importante para Dios. En su palabra, en la Biblia, hallamos preceptos, principios y promesas que nos guiarán cuando buscamos su voluntad de Dios. Sí podemos conocer la voluntad de Dios. Dios sí nos da a conocer su voluntad de Dios. Y a medida que tú y yo caminamos con el Señor, vamos a aprender a discernir más y más la voluntad de Dios en cosas que no sean quizás demasiado trascendentes, pero sí son importantes porque siempre debemos estar obedientes y sujetos a la voluntad de Dios. Dios le concedió al rey David casi 10 meses para arrepentirse y decidir no hacer el censo, pero él decidió mantener su intención firmemente. Y este sutil pecado de orgullo se alimenta constantemente a sí mismo y cada vez es más fuerte. David no era culpable de los deseos de los ojos, como el caso cuando miró a Betsabé, ni los deseos de la carne cuando cometió adulterio con ellos, pero sí era culpable de la vanagloria de la vida. Cuidado, el orgullo significa que actuemos independientemente de Dios, o peor, que querramos o intentemos utilizar a Dios para conseguir nuestros propósitos egoístas. Dios se convierte, bueno, decimos en Venezuela, un muchacho demandado, en un esclavo celestial al que le decimos lo que debe hacer. No oye usted a predicadores, a falsos maestros, falsos profetas y motivadores que se la pasan ordenándole a Dios, diciendo, tú tienes que hacer. Cuánto orgullo, oh Dios. Cuando nos rebelamos contra Dios y actuamos por nuestra cuenta, no podemos esperar que Dios venga corriendo a rescatarnos. Repito la idea. Cuando nos rebelamos contra Dios y nos salimos de la voluntad de Dios y desobedecemos la voluntad de Dios y actuamos por nuestra cuenta, mostramos el orgullo, no podemos esperar que después digamos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y Dios va a correr a resolver nuestros problemas. Dios en su gracia perdona nuestros pecados, pero Dios en su gobierno permite que el pecado siga su curso y produzca los resultados. Por eso no hay forma de eludir el hecho
de que cosechamos lo que sembramos. David sabía esto, lo cual explica por qué no intentó escabullirse del asunto en que él mismo se había enredado. 70,000 israelitas muertos, la mano del juicio divino contra su propio pueblo. Cuanto más alta es la posición espiritual en que te encuentres, hermano, más van a afectar tus pecados a las personas que te rodean. Mientras más alto te encuentres, más va a afectar tus pecados a las personas que te rodean. El adulterio de David afectó a su familia hasta cierto punto a la nación, pero el censo que le ordenó en su orgullo dio pie a una verdadera crisis nacional. Una de las lecciones más importantes que debemos aprender es que no podemos vivir independientemente de Dios. Necesitamos estar sostenidos por Dios física y necesitamos que la voluntad y la palabra de Dios nos sostengan espiritualmente. El éxito, la alabanza de los hombres, incluso la bendición de Dios pueden inflar tanto el ego que lleguemos a pensar que nos la podemos arreglar sin Dios. Moisés le hizo esta advertencia al pueblo de Israel, allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 y 12. Cuando Jehová tu Dios, dice la Biblia, Deuteronomio 6, 10 y 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y no nos sorprende que el apóstol Pablo estuviera agradecido por el aguijón que tenía en su carne. Porque como dice 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ten cuidado. Ten cuidado cuando pienses que ya has llegado. Cuidado cuando pienses que eres muy importante, que Dios no se las podría arreglar sin ti. Cuidado cuando empieces a arrebatarle a Dios la gloria que solo le pertenece a Él. ¿Y cuál es entonces la defensa para vencer a este dictador y para vencer el orgullo? Bueno, la defensa es el Espíritu Santo que mora en ti. No me diga, pastor. Sí, exactamente. El orgullo es un arma tan poderosa y el diablo es un enemigo tan fuerte que solo un poder superior nos podrá conceder la victoria. Sí. Y ese poder proviene del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Búscalo en tu Biblia. Léelo en tu Biblia, créele a la Biblia, no me crees a mí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo Dios, el Espíritu Santo, obrando en ti, es capaz de controlarte y capacitarte para complacer a Dios el Padre. Repito la idea. Solo Dios, el Espíritu Santo, obrando en ti, es capaz de controlarte y capacitarte para complacer a Dios el Padre. Y cuando dice ahí ocuparse en la salvación, mire hermano, no quiere decir ocuparse para salvarse, no. La salvación es un regalo comprado por la sangre de Cristo. Ocuparnos en nuestra propia salvación significa completar la carrera que es la vida cristiana, alcanzar en carácter y conducta lo que Dios ha planeado para ti y para mí. El término original significa seguir adelante hacia la meta, llevar todo hasta la conclusión final. Dios tiene un plan específico para cada vida y para tu vida. Y debemos cooperar con Dios para cumplirlo. Según Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Recuerda? Efesios 2, 8 al 10. En la vida cristiana hay 3 obras. Dice, porque por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 al 10. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La primera obra que menciona aquí el apóstol Pablo en Efesios 2 es la salvación, la obra que Dios hace por nosotros. Jesucristo completó esta obra en la cruz. Dice allí en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y dice que Cristo en Hebreos 10:12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todas las demás cosas que Dios haga en tu vida se fundamentan en la obra completa de Jesucristo. No es tu obra. No es lo que tú haces, es lo que Cristo hizo. La obra de salvación es por lo que Jesucristo hizo. La segunda obra es la santificación. ¿Qué cosa es? La obra que Dios hace en nosotros. La salvación es solo el principio, pero debe ir seguida de un crecimiento y de un desarrollo espiritual. Dice allí 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos lleva a la tercera obra. Es el servicio que aparece allí en Efesios capítulo 2. La obra que Dios hace por medio de nosotros. Dios obra en nosotros para poder actuar por medio de nosotros, consiguiendo así los objetivos que Él ya ha dispuesto para nosotros. No es necesario que nos pongamos a inventar cosas para hacer para Dios, no. Ya Dios tiene el plan perfecto para tu vida y para mi vida. Obras específicas que Él quiere que llevemos a cabo para su gloria. Pero, ¿cómo obra Dios en nosotros? Dios obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿qué debemos hacer, me pregunto, para permitir que el Espíritu Santo obre en ti y en mí? La respuesta la hallamos en dos versículos que conocemos de memoria. Romanos 12, versículos 1 y 2. Búscalo en tu Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo puede obrar en tu cuerpo cuando lo sometes al Espíritu Santo, junto con tu mente y junto con tu voluntad. Pero estas son precisamente las áreas que el diablo desea atacar. Quiere atacar tu cuerpo con el sufrimiento para hacer que te impacientes de la voluntad de Dios. Quiere atacar tu mente con mentiras para hacerte ignorante de la voluntad de Dios. Y quiere atacar tu voluntad con el orgullo para hacerte independiente de la voluntad de Dios. Si sometes estas tres áreas de tu vida diariamente al Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios te va a capacitar para vencer al diablo. Como espíritu de gracia te va a conceder gracia a tu cuerpo, de manera que puedas soportar el sufrimiento para la gloria de Dios. Como espíritu de sabiduría te va a enseñar la palabra de Dios y hará que tu mente la recuerde cuando el diablo te ataque con sus mentiras. Y como espíritu de poder te capacitará para decirle no al orgullo. El Espíritu Santo obrará en ti por medio de ti para vencer al maligno. Recuerda que en la batalla contra el diablo la única forma de vencer es rindiéndose, pero rindiéndose a Dios. Sí, la única manera de vencer al diablo está en rendirse, pero rendirse no al diablo, sino a Dios. Por eso dice allí la palabra de Dios en Santiago 4, 6 y 7. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entrega una vez por todo a Dios tu cuerpo, tu mente, tu voluntad. Cuando te despiertes por la mañana, entrega inmediatamente tu cuerpo a Dios como un acto de fe. Dilo. Toma tu Biblia, presenta tu mente a Dios para que la renueve. Y lo que renueva y transforma la mente es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la Biblia. No hay otro. Yo ayer hablaba con un hermano, lo encontramos en un gimnasio, no lo conocía allí, y él me decía, un señor bien mayor, y me daba mucho la atención porque él me decía, pastor, el problema que hay es que las personas no leen la Biblia, no meditan la Biblia, no estudian la Biblia y no le piden al Espíritu Santo que haga que la Biblia se haga realidad en su vida.
Se pasan la vida comiendo de lo que le dan, de las obras de otros, de los sobrantes de otros, y no van a la palabra de Dios por sí solo. Vete a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que renueva y transforma tu mente. Y una vez has entregado a Dios tu cuerpo y tu mente, el siguiente paso es entrégale tu voluntad. Y entregar tu voluntad es mediante la oración. La palabra de Dios, la Biblia y la oración siempre van juntas. Si permanecéis en mí, dice Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo más importante de la oración es someter tu voluntad a la de Dios respecto a todos aquellos puntos por los cuales son. No le exijas al Señor, porque eso no está autorizado en la Biblia. No le demandes al Señor. No le declares al Señor. Si no, vete al Señor allí y dile: Señor, ahí está la petición. Muéstrase que haga allí tu voluntad, no mi voluntad. Yo voy a aceptarla y recibirla, porque es que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Aunque quizás a mí no me parezca de momento, pero yo quiero, Señor, y pido en oración que mi voluntad esté sometida a tu voluntad. Y cuando hayas dado estos 3 pasos, te habrás entregado totalmente al Señor, cuerpo, mente y voluntad. Y el Espíritu de Dios podrá actuar en ti, porque es el Espíritu de Dios el que puede defenderte, contra el orgullo, el que puede defenderte contra el dictador, que es el diablo. Y entonces el Espíritu de Dios podrá actuar en ti y podrá conseguirte la victoria. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, produce humildad, no orgullo. La humildad no consiste en tener un concepto pobre o miserable, no valgo nada, no sirvo para nada. No, la humildad consiste en no pensar en absoluto en nosotros. El cristiano debe ser honesto consigo mismo y con Dios. Por eso dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Las personas que son verdaderamente humildes tienen estas características. Escúchalas. Se conocen a sí mismos, se asentan a sí mismos, se entregan a Dios e intenta mejorar para servir mejor a Dios. El hombre o la mujer humilde se da cuenta de que todo lo que tiene proviene de Dios, a quien debe devolverse. Jactarnos de nuestros dones es pecado. Son dones, son regalos de Dios, porque Dios fue quien nos lo concedió. De modo que no podemos apropiarnos del mérito. Pero negar nuestros dones también es pecado. Debemos aceptar nuestros dones, nuestras capacidades dadas por Dios, que deben ser para glorificar a Dios. No debemos pensar que somos más de lo que somos. De modo que cuando el diablo venga con el orgullo para atacar tu voluntad, sométete inmediatamente al Espíritu Santo y déjale que obre en ti para producir humildad y sumisión delante de Dios. No intentes ir más allá de tus dones o de tu fe. El diablo puede utilizar las cosas más espirituales para hacer que te sientas orgulloso. Escucha bien, el diablo puede utilizar las cosas más espirituales para hacer que te sientas orgulloso. Recuerda lo que dice Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amado hermana en esta hora. Y a ti, mi amado amigo. No puedo terminar este tiempo de meditar la palabra sin hacerte un llamado a reconocer la necesidad más grande que tú tienes. Quizás ahora estés pensando, mi necesidad es esta, es aquella, necesidad material, necesidad espiritual, necesidad emocional. Espiritual es la número 1. Y la número 1, y es la necesidad que tiene cada hombre y cada mujer, es reconocer que es un pecador o una pecadora delante de Dios. Que Dios es santo, santo, santo. Que ella ha rechazado a Dios. Que sus errores y sus pecados, sus omisiones, porque dice la Biblia que el pecado está no solo en hacerlo mal, sino en saber lo que es bueno y no hacerlo, han sido todos contra Dios. Eso hace falta que tú lo aceptes, tú lo reconozcas. Y hace falta que te arrepientas y le digas a Dios, me arrepiento de haberte rechazado, me arrepiento de ser un pecador, me arrepiento de pecar contra ti. Perdóname,
Lávame en la sangre de Jesucristo. Limpia mis pecados. Confío en Jesucristo como quien me perdona y me da salvación y vida eterna. Gracias porque sé que tú vas a permitir que el Espíritu Santo de Dios me dé ese nuevo nacimiento que tú has prometido para todo aquel que reconoce sus pecados, se arrepiente delante de Dios, le pide que lo perdona y confía en Jesucristo. No hay otra fórmula, no hay religiosidad, no hay religión, no hay bautismos de agua. Últimamente las personas dicen, se bautizó, me decía una persona en estos días, no, se bautizó mi hija. Yo le decía, está muy bien que sea bautizado, pero lo importante es que tenga una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y esa solo se alcanza si la persona reconoce su pecado contra Dios, se arrepiente, le pide perdón y pone su confianza o su fe solamente en Jesucristo. Te invito a que lo hagas en el nombre del Señor. Dios te está llamando. Hazlo. Ahora es la oportunidad. Hazlo ya. Te lo ruego en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tienes el lugar de tu presencia, que te enseñe tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y el lugar en mí. Creo en ti, Jesús, y el lugar en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Tienes el lugar de tu presencia, que desciende tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y el lugar en mí. Creo en ti, Jesús, y el lugar en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¿Sabe quién volvió? Milagros de Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hey, se armó el merengue con el maestro de la melodía.